Si te gusta la fruta y el mascarpone, esta receta te va a enamorar desde el primer bocado. Es un postre fácil, económico y sin horno, perfecto para cuando quieres algo delicioso sin complicarte en la cocina. Es muy cremoso, refrescante y ligero, lleno de fruta y con una crema de mascarpone suave y sedosa que queda espectacular. Una receta ideal para cualquier ocasión, para sorprender en una comida familiar, para celebraciones o simplemente para darte un capricho dulce. Además se prepara en muy poco tiempo y el resultado es bonito, elegante y absolutamente irresistible. Empiezo poniendo a escurrir la fruta. Voy a utilizar una lata y media de piña en almíbar, una lata grande de melocotón en almíbar y un par de latas de uvas que me han sobrado del fin de año. ¿Cuál es tu fruta favorita? Me encantaría saberlo. Es importante que la fruta esté bien escurrida para que el pastel quede firme. Mientras tanto preparo el molde. Yo voy a usar un molde alargado con paredes desmoldables de 38 por 25 por 6 centímetros. Pongo un poquito de jugo del almíbar de melocotón en un recipiente y voy mojando los bizcochitos uno por uno. ¿De qué país me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Los voy colocando directamente en el molde, cubriendo todo el fondo. Puedes usar bizcochitos como yo, de soletilla o galletas o cualquier tipo de bizcocho que tengas en casa. Una vez que tengo toda la base cubierta, reservo. Ahora voy a hidratar la gelatina. Coloco 20 gramos de gelatina y 150 mililitros de agua fría y la dejo reposar unos minutos para que se hidrate bien. Mientras tanto, preparo la fruta del relleno. Corto el melocotón en taquitos pequeños y las uvas las corto por la mitad y les quito las pepitas si las tienen. La piña en este caso la voy a usar solo para la decoración. Cuando la gelatina ya está hidratada, la llevo al microondas y la caliento en tramos de 15 segundos, removiendo cada vez hasta que se vuelva completamente líquida y desaparezcan los puntitos de gelatina. La dejo templar un poquito. En un bol grande coloco 750 gramos de queso mascarpone, que es una tarina grande y una pequeña. Añado 250 gramos de azúcar glass y 750 gramos de nata líquida bien fría. Empiezo a batir todo junto hasta obtener una crema suave, homogénea y cremosa. No quiero una mezcla muy dura, busco una textura suave y sedosa. Ahora voy añadiendo la gelatina líquida poco a poco en 2 o 3 veces y sigo batiendo después de cada adición para que se integre perfectamente. Cuando la crema ya está en su punto, cremosa y con una consistencia media, añado toda la fruta del relleno, el melocotón y las uvas. Mezclo con cuidado para no romper la fruta. Paso toda la crema al molde que ya tengo preparado con los bizcochitos. Extiendo muy bien y dejo aproximadamente medio centímetro sin llegar al borde porque así voy a hacer la decoración final. Ahora preparo la decoración. Corto las rodajas de piña por la mitad y las voy colocando sobre la crema formando un dibujo bonito. Puedes cortarlas en trocitos más pequeños si prefieres, pero yo voy a decorarlo así. Entre las piñas coloco unas cerezas en almíbar enteras o partidas por la mitad como más te guste. Una vez terminada la decoración, dejo el pastel reposar un poquito y mientras tanto preparo la gelatina de cobertura. Una
Una vez terminada la decoración, dejo el pastel reposar un poquito y mientras tanto preparo la gelatina de cobertura. Para esta capa voy a usar 8 hojas de gelatina. Si utilizas gelatina en polvo, puedes usar unos 16 gramos. Hidrato la gelatina en agua fría. Caliento 200 mililitros de jugo de piña en el microondas y cuando está caliente añado la gelatina bien escurrida. Remuevo hasta que se disuelva por completo. Vierto la gelatina con cuidado sobre la fruta, cubriendo toda la superficie. Y ahora llevo el pastel a la nevera hasta que cuaje bien y tome la consistencia perfecta. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Comparte esta receta sin horno porque es una receta que todo el mundo puede elaborar. Es sencilla, se prepara en muy poco tiempo, es económica, deliciosa y además tiene un diseño muy bonito. Y listo, aquí tenemos nuestro pastel frío de frutas terminado, bien fresquito, suave, lleno de sabor y perfecto para cualquier ocasión. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por comentar, por compartir y por seguirme. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema con mascarpone que está deliciosa, se prepara en menos de 3 minutos y queda perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Lo primero que voy a hacer es enseñarte todos los ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de mascarpone, este es el que voy a usar. También tengo 150 gramos de azúcar blanca, 20 gramos de café soluble y 100 gramos de dulce de leche, que es totalmente opcional. Y por último voy a usar 500 mililitros de nata de origen animal que tenga un 35% de materia grasa. Yo estoy usando esta marca, pero puedes usar la que tú conozcas. La nata la acabo de sacar de la nevera. Mido los 500 mililitros en una jarra medidora y de esa misma nata voy a añadir directamente donde tengo el café soluble y mezclo hasta que se disuelva por completo. Esto me va a ayudar a que el café se integre mejor después. Ahora sí, en el bol de la batidora añado los 500 mililitros de nata, los 500 gramos de mascarpone y los 150 gramos de azúcar, todo junto. Enciendo la batidora. La mía tiene 10 velocidades, así que al principio la pongo a velocidad 4 y al rato la subo a velocidad 6. Voy a batir solo 2 minutos, no más. Ya verás cómo empieza a cambiar la textura enseguida, se vuelve cremosa, untuosa, firme, así tal cual ya está perfecta. Pero hoy quiero darle un toque diferente, así que le voy a añadir el café que mezclé antes con la nata y también el dulce de leche. Vuelvo a batir solo durante 1 minuto más, lo junto todo para integrarlo todo y ya está lista, así de fácil y rápido. En menos de 3 minutos tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, que te sirve para decorar cupcakes, rellenar tartas, pasteles de plancha e incluso para cubrir tartas. Es una base súper versátil. Y si quieres, puedes hacer tus propias versiones. Puedes omitir el café, puedes omitir el dulce de leche o incluso los dos. Y en lugar puedes añadir chocolate derretido y enfriado, Nutella o alguna mermelada espesa y fría, siempre fría, eso sí es importante para que la crema no se corte. Mira esta textura firme, suave, es una auténtica delicia. Tienes que probarla. Y ahora te voy a enseñar, como siempre hago en mis tutoriales, una muestra de decoración usando las boquillas. Es mi forma favorita de mostrarte la textura real de la crema. Siempre lo hago en boles transparentes para que puedas ver bien lo firme que queda y cómo se marcan todas las formas. Me encanta mostrarlo así porque cuando hago muchas vueltas, muchos rosetones y voy subiendo con la manga pastelera, si la crema no estuviera
estuviera firme no se marcaría tan bien, pero aquí se aprecia perfectamente. Voy a rellenar 3 mangas pasteleras. En una voy a usar la boquilla 353, en otra voy a usar la boquilla 1M de Wilton y en la tercera la boquilla grande número E, que es la que adoro y uso muchísimo. Voy a empezar a hacer decoraciones, remolinos, distintos tipos de formas para que veas lo bien que se comporta esta crema, lo firme que es y lo perfecta que queda. Sirve para decorar postres pequeños, pastelitos, cupcakes. También puedes usarla para rellenar macarons, chokes, eclairs o hacer decoraciones como las que yo te estoy enseñando. Incluso puedes preparar vasitos individuales con esta crema y tienes un postre increíble con mascarpone y nata natural. Puedes combinarla con trocitos de chocolate, con restos de bizcochos que te han sobrado de alguna tarta. Puedes ponerle galletas, hacer capas intercaladas. 1000 postres puedes hacer con esta base. Eso ya lo dejo en tus manos y también me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué se te ocurre y cómo lo vas a usar tú. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de corazón por estar suscritos a mi canal. Me haría muchísima ilusión que compartas mis tutoriales, que me ayudes a que más gente me conozca, a que más personas se suscriban y a que esta comunidad siga creciendo poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto.